Vamos a buscar Ruth capítulo 4, versículos del 1 al 12. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice, Booz subió a la puerta y se sentó allí. Y he aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí, y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo vuestro hermano Elimelec. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa. Porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Entonces replicó Booz, el mismo día que compres las tierras de manos de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita, la mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y se lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Booz, tómalo tú, y se quitó el zapato. Y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Keilión y Malón, que también tomo por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos. Jehová haga a la mujer que entre en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata, y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Vamos a orar para que el Señor dirija este tiempo para nosotros. Amado Padre Celestial, te damos tantas gracias el día de hoy por estar delante de ti un día más, una vez más, en tu presencia. Gracias, Señor, porque en este libro hemos aprendido tantas cosas, Señor, y ciertamente hoy al concluir este pasaje, este libro de Ruth, tú también nos enseñarás la importancia de la redención para nosotros, la importancia del Redentor y su acción por nosotros. Te pedimos, oh Padre Celestial, que tú ilumines nuestras mentes, ilumines nuestros corazones el día de hoy y podamos ser fortalecidos por la obra de tu Espíritu Santo en nosotros. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, llegamos a la historia o la parte final de este libro de Ruth y vemos que lo que acabamos de leer es un giro a la historia nuevamente, muy impredecible, ¿cierto? Muy inesperado. Ya no nos centramos en Noemí, como ciertamente hablamos alguna vez, tampoco nos centramos en Ruth, sino que ahora el protagonista de la historia y cómo va terminando este evento, como el libro de Ruth, es el Redentor y la obra que él hace. Por lo tanto, es Booz quien toma la batuta, como se dice aquí en Chile, y tiene mucho que ver con su obra. Pero recordemos un poco cómo llegamos a este pasaje, cómo llegamos al final del libro de Ruth. El libro nos lleva al contexto de que estamos tratando la historia de dos viudas, ¿recuerdan? Noemí y Ruth. Ruth era moabita, extranjera de Israel, quien se hace cargo de una suegra desprovista y viuda, y ellas establecen una especie de estrategia para buscar redención, para buscar un redentor quien pueda traer honor y herencia a esta familia que ha sido rota. Por lo tanto, Elimelec ya había muerto y este difunto esposo de Noemí había dejado tierras vacías, tierras que si no iban a ser pasadas a otro familiar. Por lo tanto, la única forma de preservar estas tierras o esta herencia era buscar un redentor cercano a la familia. Recuerdan que la semana pasada hablábamos que había otro redentor dando vueltas por ahí.
y Booz decide enfrentarse con este redentor. Eso es lo que nos cuenta este pasaje. Es por eso que después de hacer una jugada maestra de estas dos viudas para poder llegar a Booz o buscar la redención de Booz, un varón adulto, de buen testimonio, fiel a la palabra de Dios, dadivoso, buen jefe, ¿cierto? Y soltero además, Ruth decide ir, destaparle los pies y decirle, cásate conmigo, tú eres mi esperanza, eres la única esperanza que tengo. Por lo tanto, en esta petición de matrimonio un poco misteriosa y en esta obra de petición de redención es como nos encontramos en este pasaje. Y vamos a ver en primer lugar cómo es un falso redentor. Fíjate cómo comienza este capítulo. ¿Recuerdan que la encrucijada que nos presenta el libro de Ruth, que vos reconoce que existe otro redentor cerca y le dice a Ruth, mira, ¿sabes qué? Yo te puedo redimir, pero hay otro pariente que es más cercano que yo. Y parece que aquí se nos desinfla toda la esperanza. Y él le dice, él tiene el derecho más preferente que yo de redimirte, pero voy a resolver este tema temprano. Noemí termina en el capítulo 3, si ustedes ven el capítulo 3 al final, Noemí le dice a Ruth, tranquila hija, el Redentor va a solucionar esto cuanto antes, va a ir temprano a solucionarlo. Y vos decide ir y arreglar este tema. Por eso en el versículo 1 que acabamos de leer, se nos dice que vos va a las puertas de la ciudad. Así comienza el relato. Y esto es notorio, porque la tierra de Belén era una colina, no habían plazas. Por lo tanto, el único lugar certero eran las puertas de la ciudad, donde todos iban a hacer contratos comerciales, etc. Se presentaban en las puertas de la ciudad, era la vía pública de Belén. Todos los mercados, los paseos, los lugares de encuentros estaban en las afueras del pueblo, en las puertas del pueblo. Se centraban en la puerta principal. Y de hecho es estratégico que vos vaya tempranamente a ese lugar porque vos necesitaba tener testigos que acordaran un tipo de acuerdo, contrato social para que él tomara la redención en sus manos. Por lo tanto, este hombre se dispuso a tener un encuentro formal con quien era el Redentor más cercano. Y o casualidad, o providencia de Dios, o gesualidad, como dirían algunos, justo llega el hombre ahí, y se está paseando, y vos lo llama y le dice, hey, fulano. Fíjate que no se nombra el nombre de él, no se detalla el nombre de este pariente. Pero vos le dice, fulano, ven, vamos a conversar. Y esto muestra dos cosas. En primer lugar, que este fulano, esta persona cualquiera, no es importante para la historia de Ruth, por eso no se registra el nombre. Y en segundo lugar, para que en la Biblia no se registre tu nombre, tiene que ser porque no vale la pena registrar tu nombre. Esto nos cuenta dos aspectos de este Redentor. En primer lugar, que no es importante para la historia, no es un personaje importante para la redención, pero en segundo lugar, que también este hombre tiene poco honor. Por lo tanto, la Biblia ni siquiera se esfuerza en registrar la heredad de este hombre. Fíjate lo que dice en el versículo 3 y 4. Dice, luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto de campo de Moab, vende una de las tierras que tuvo vuestro hermano Elimelec. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si quieres redimir, le dice vos, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo, para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. Y él dijo, le nombraron tierras, le nombraron terrenos, y él dijo, sí, yo estoy dispuesto, voy a redimirla. Al parecer la historia de redención que vemos acá, este supuesto matrimonio de Booz y Ruth, queda hasta acá. Parece que las esperanzas de este amor, de esta redención final se desvanecen. El pariente fulano dice que está dispuesto a redimir. Y Booz hace una jugada maestra y le dice, ya, todo ok, es tu derecho, pero, le dice, y versículo 5, replicó Booz y le dice, ok, el mismo día que compres las tierras de manos de Noemí, también tienes que llevarte a Ruth, una moabita, que está junto con Noemí, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto. Y respondió el pariente y le dice, este es el poco honor que tiene este falso redentor. Le dice, no,
no puedo redimir para mí. No sea que voy a dañar mi heredad, le dice el pariente. Redime tú entonces. Le da el derecho, le dice, si tú estás tan interesado, toma, redímela tú, usando de mi derecho, porque yo no voy a poder redimir. Es como que esta persona está todo entusiasmada con el terreno, todo bien, pero cuando le nombran Ruth, la moabita, hacerse cargo de otra familia, él dice como, no, entonces no estoy dispuesto. Y es por esta cobardía, es por este egoísmo, que el nombre de este pariente ni siquiera se registra en la Biblia. Es un fulano, no vale la pena recordarlo. Es el poco honor con su propia familia, con su propia heredad, que no se registra y que ni siquiera tiene nombre en este relato. Por eso vemos que la actitud de fulano es que se centra en él mismo, cómo sacar provecho él mismo, en su heredad. Él solo quiere sacar provecho de una situación, obtener una tierra, y no le importa hacerse cargo de nadie más. Es por eso que egoístamente desecha la tierra, desecha la redención, desecha la heredad, pero ojo, también desecha a 2 viudas desprovistas. Las desecha, las ve como objetos. Ve a 2 mujeres como objeto y decide decir, no, ¿sabes qué? No me dan provecho a mí. No tengo cómo sacar tajada de ellas. No tengo cómo aprovecharme también de ellas. No son nadie, no tienen nada. No me es conveniente para mí. Por lo tanto, el autor se esfuerza en mostrarnos el poco honor de este pariente, que no está dispuesto a redimir. Y así, queridos, es todo aquel que centra sus esperanzas en los tesoros de este mundo. Todo aquel que quiere ganar su vida en esta tierra, dice la palabra, que él la perderá. Todo aquel falso redentor, todo aquel que tiene su carnalidad en primer lugar, que tienen apariencia de redención, que tienen apariencia de cosas buenas, pero no tienen ningún tipo de compromiso con lo eterno o con las personas, son falsos redentores. Ojo con eso. Cuando hay falsas esperanzas, cuando te presentan falsos dioses, cuando andan rondando por ahí falsos redentores que quieren suplantar el lugar de un redentor bueno, dadivoso, que quiere hacerse cargo de ti, tienes que tener mucho cuidado. Puede ser un falso redentor, puede ser un pariente muy cercano, incluso puede ser tú mismo, tu propio corazón engañoso, que te llama a centrarte en tus falsas esperanzas. Cuidado, es un falso redentor. Porque el egoísmo tiene los medios, tiene el derecho legal como este hombre, pero no tiene un amor dadivoso, incondicional. Este hombre no está dispuesto a amar incondicionalmente y proveer incondicionalmente a 2 viudas. Este hombre se centra en sí mismo. ¿Cómo puedo sacarte provecho? ¿Cómo me puedes ser útil a mí? Por lo tanto, él llena de condiciones esta redención. Le dice, no, entonces no me sirve. No me puede dar nada. A tal punto que llega a decir, no puedo. Pero ese no puedo en realidad es un no quiero hacerlo. Por lo tanto, estos falsos redentores siempre se van a excusar. Y fíjate en esto, siempre va a haber una excusa para quien no quiera estar a los pies del Señor, para quien no quiera llevarte a los pies del Señor. Siempre va a haber una excusa. No es que no estoy preparado, no es que estoy muy cansado, no es que la vida ha sido difícil para mí, no es que, ¿sabes qué? Tengo tantos problemas en mi casa que, no, cuando esté bien voy a ir a la iglesia, te lo prometo. Cuando esté bien voy a estar sentado contigo adorando al Señor, pero ahora no puedo. Pero ese no puedo es no quiero. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Esos falsos redentores no son capaces tampoco de entregarse, fíjate en eso, ni dar su vida por sus amigos. Debemos tener mucho cuidado con estos fulanos que andan dando vuelta por ahí, que nos pueden presentar una supuesta redención, pero no quieren hacerlo. Por eso este fulano se interesó en primera instancia porque recibiría una tierra para su familia, pero al enterarse que la tierra venía con 2 viudas, entonces dice que no, revocó su decisión. Se hizo el desentendido, se sacó el zapato y le dice, toma. Esa muestra del zapato era para gráficamente decirle a todos que este hombre había hecho un contrato. Por lo tanto, este hombre ni siquiera se preocupa, se saca el zapato y le dice, toma, es tuyo, dale, llévate la carga, llévate el sacrificio. Yo quiero estar tranquilo, no quiero que me molesten, quiero que mi heredad no sufra mi pérdida, sino que yo quiero estar tranquilo.
tomó en consideración que si tenía hijos con Ruth, no serían descendientes directamente de él, sino que tendrían el apellido, el linaje del que había muerto. Entonces él dice, no me sirve. No me sirve tener hijos si no van a tener mi apellido. No me sirve tener hijos si no voy a estar dispuesto a ayudar o a servir sacrificialmente por ellos. Entonces la tierra que poseería sería para el heredero de la familia de Elimelech, los difuntos. Entonces fríamente dice, este no es mi problema. No es mi problema, no estoy, buen chileno, no estoy ni ahí, no es mi problema, dicen por ahí. No estoy ni ahí en esto, no me hago cargo de algo sacrificial. Por eso muchos quieren solo beneficios de la religión. Muchos solamente quieren acercarse a Dios por las bendiciones de Dios. ¿Dios es bueno para bendecir? Amén, Dios es bueno para bendecir. ¿Tiene derecho a bendecir el Señor? Tiene derecho a bendecir. ¿Es dadivoso? Es dadivoso. Pero ojo, Dios no es completamente eso, sino que Dios tiene muchas cosas más por las que debemos rendirnos ante Él. Y cuando solamente una religión quiere solo las bendiciones de Dios y no quiere la obediencia de Dios, no quiere el sacrificio que también tienes que pagar, que tú tienes que pagar un precio también por seguirle, por amarle completamente, cuidado, esa religión falsa es un falso redentor. Por eso muchos solo quieren a Dios por los beneficios gratuitos, por el provecho. Muchos quieren vivir en el cielo, pero sin pagar el costo de llegar al cielo. ¿Qué significa arrepentirse y creer en el Evangelio? Si tú le preguntas a cualquier persona, ¿tú quieres estar el día de mañana en el cielo? Claro que sí. A todos les gustaría, pero no todos quieren rendirse a los pies del Señor. No todos quieren venir con arrepentimiento y con fe y creer que alguien más puede redimirte, no tú. Y eso es lo que nos cuesta para llegar a los pies del Señor. Creer en Cristo es un sacrificio, es un amor sacrificial, porque Él causó e hizo un amor sacrificial por nosotros. Y tú tienes que responder este llamado sacrificando todos tus ídolos, todos tus falsos redentores y llegar y decirle al Señor, toma mi zapato, toma mi derecho, tú eres mi redentor. Por lo tanto, no son tus propios intereses, no son tus propios dioses, es el único Dios que es capaz de redimirte por completo. Por eso no dejes tu esperanza en un falso redentor. No dejes tu esperanza en un redentor que sea un suplantador de la gloria de Dios. Y eso te incluye también a ti mismo. Pero vamos a ver cómo sigue la historia. Vamos al segundo punto que nos cuenta este relato, que hay que perder para ganar. Dice el versículo 8 al 10. El pariente le dijo a Booz, tómalo tú, se quitó el zapato. Booz le dijo a los ancianos de todo el pueblo, ustedes son testigos ahora, que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y Malón, que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, le dice, para restaurar el nombre del difunto, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Ustedes son testigos, le dice Booz. Y aquí vemos algo particular de la característica de un buen redentor. Si ya vimos un mal redentor, un fulano, que ni siquiera vale la pena nombrarlo, ahora vamos a ver cómo es la característica de un buen redentor. Booz no deja de sorprendernos en esta historia. Este hombre es casi el hombre ideal, el hombre 10, porque no estaba preocupado de sí mismo, teniendo campos, teniendo mucha heredad, ¿cierto? Tampoco estaba preocupado como muchos empresarios que tienen mucho poder adquisitivo, ellos piensan solamente en cómo ganar más, ¿cierto? Ningún empresario piensa en cómo perder. Este hombre, un buen empresario, decide pensar en cómo va a bendecir a otro. Él no piensa en qué va a ganar, sino que piensa en traer heredad a alguien que ya está muerto, alguien que necesita que haya familia que lo recuerde. Este hombre decide bendecir, redimir, dar de sus bienes, dar familia a quienes no tienen nada que ofrecer, nada. Por lo tanto, este hombre dice que la redención para él significa un sacrificio. Trae consigo un honor, pero para otra persona, para otra familia. En este caso trae honor a la familia de Elimelech, a Noemí y a Ruth, que han sufrido 10 años. Y este hombre dice, se acabó el sufrimiento, se acabó. Ahora yo voy a darles heredad, les voy a dar redención. Incluso
les voy a dar un nombre a otros en el futuro, a otros que ni siquiera conozco ahora, pero van a tener una tierra donde habitar. Estoy dispuesto a darlo. Por lo tanto, esa redención la hace ser más hermosa que solamente tomar una mujer. Lo que está haciendo vos es una decisión hermosa, cariñosa, gloriosa, porque está queriendo dar honor a quien no lo merece. Por esto vos es en sí un tipo de redentor que vemos en Cristo, que tú y yo necesitamos. Un redentor como el propio Dios, quien voluntariamente vino a salvarnos, incluso a un gran costo sacrificial que nosotros no podemos pagar. Y fíjate cómo Jesús, aludiendo a este mismo concepto, dijo en Mateo 16, 25 y 26, porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y se perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Qué está enseñando Jesús con esto, con este principio? Que su reino, en su reino, perdiendo, se gana. Así también aseguró nuestra redención por nosotros. El Mesías, el Salvador, el gran Redentor mundial, el gran libertador que Israel quería, un rey militar, vino a nacer como un niño indefenso en un establo, en un pesebre. Y vino a morir para ganar. Vino a morir para dar vida. Aquel hijo preexistente, eternamente vivo, eternamente comunicándose con el Padre, vino y se encarnó para morir por ti y por mí, y así darnos vida. En el reino del Señor, perder es ganar. Y el que quiera ganar, tiene que perder. Por lo tanto, volviendo a esta historia de Ruth, lo que estamos hablando el día de hoy, podemos ver que todos en esta historia somos como Ruth. Todos levantamos oraciones de súplica, todos nos dirigimos el día de hoy a los pies del Señor, diciéndole lo mismo que Ruth le dijo a los pies de vos. Tú eres quien me puede redimir, te necesito, eres mi única esperanza. Porque no podemos traernos esperanzas a nosotros mismos. Mira el mundo, mira las tasas de depresión que hay en la juventud chilena. Mira las tasas de depresión y lamentablemente hemos tenido que recibir noticias las últimas semanas de profesionales de la salud que también se han quitado la vida. ¿Por qué? Porque hay falsos redentores. Personas, situaciones, eventos o tu propio corazón que no te da redención, no te da el descanso que tanto necesitas, la confianza, la seguridad, la plenitud y el consuelo que solamente el Redentor te puede dar. ¿Qué necesitas? Perder para ganar. ¿Qué necesitas para ir a los pies de este Redentor? Pierde. Renuncia. Declárate una persona quebrada espiritualmente. Jesús también dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos recibirán consuelo y recibirán el reino del Señor. Por lo tanto, nosotros no tenemos ninguna influencia alguna para mover o tratar de obligar a Dios en darnos misericordia, sino que lo único que podemos hacer es depender de la buena voluntad de este buen Redentor. Y querido, querida, Jesús es un buen Redentor. No es alguien, un fulano, es Jesús el único Redentor que necesitas. La única opción de esperanza es que solamente podemos depender de la voluntad de este buen Redentor, quien va a la puerta de la ciudad, como lo hizo vos, quien estuvo dispuesto a ir y a exponer públicamente el precio de su redención. ¿Por qué vos vas a las puertas de la ciudad? Porque era un ambiente público y necesita testigos, necesita verdaderos testigos que digan, ok, aquí se hizo un trato formal, aquí se hizo un contrato civil, por lo tanto hay testigos. Lo que va a hacer este hombre puede ser enjuiciado por todos estos testigos. Y es así como Jesús muere en una cruz romana. Cristo muere en una cruz civil, romana, torturado públicamente y lo alto, para que todos vieran como testigos cómo Jesús estaba comprando sacrificialmente a su pueblo y a cada uno de nosotros. Él estuvo dispuesto a ir y a exponer públicamente el precio de su redención, su amor redentor hasta la muerte, su integridad para poder redimirnos a nosotros. Y en este asunto es como va terminando el libro de Ruth. Fíjate cómo va terminando este libro. Nos muestra que
el autor escribe y dice que no hay nada más que Ruth pueda hacer. Por eso el autor de este libro no enfoca esta parte de la historia en Ruth, sino que se enfoca en el Redentor, en su obra. Porque como nosotros solamente puede anhelar Ruth, y nosotros también, a un Redentor que tome las riendas del asunto. Tu salvación, y gloria a Dios que así sea, no depende de ti. Recién mi suegro dirigía el culto y nos decía que estas 5 solas se resumen en soli Deo gloria, que toda nuestra salvación depende exclusivamente de Dios y nada de nosotros. Y qué bueno que así sea, porque tú y yo somos débiles, porque tú y yo somos temerosos, duditativos, pero Dios no lo es. Él es un buen Redentor. Por lo tanto, ¿estamos dispuestos a venir así como estamos? Derrotados, abatidos, cansados, estresados, sin esperanza. La palabra nos dice que sí. La palabra nos cuenta esta historia de Ruth y nos dice que Ruth fue con total desesperanza a los pies del Redentor. Tú puedes acercarte con tu misma desesperanza, con el mismo sufrimiento, con el mismo flagelo que te tiene hoy a los pies de tu Redentor. Trae tus cargas y ven con fe. Como dijo Noemí, confía que hoy mismo tu Redentor se ocupará del asunto. Por lo tanto, el día de tu redención puede ser hoy mismo. El día de la compra efectiva, del valor de la redención de Cristo, puede ser hoy mismo. Puedes mirar a tu buen Redentor hoy. Él puede comprar para ti vida eterna, y te la puede otorgar. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses 2, del 13 al 15. Dice: y a vosotros, estando muertos en pecado, sin esperanza ninguna, y en la incircuncisión de vuestra carne, dice, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Y fíjate en esto, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio de ellos y clavándola públicamente en lo alto en una cruz. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, un trato público, triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso, por esta figura que nos dice Pablo, nuestro Redentor se hizo hombre, para demostrar públicamente que venció por nosotros, publicó la victoria, los exhibió y triunfó sobre ellos con un amor de un buen Redentor, un amor sacrificial, un amor que te da honor, que te da dignidad, que te da herencia para siempre en una cruz. Muriendo, perdiendo, estaba ganando a los suyos. Viniendo a morir por nosotros, humillarse por nosotros, nos estaba dando honor. En el reino del Señor hay que ganar para perder. Ahí hay una entrega redentora por excelencia, en la cruz de nuestro Señor. Y esto nos lleva al tercer punto de nuestro sermón: cómo hay valor en la gracia de Dios. Dice el versículo 11 y 12 que dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos. Ellos dijeron: somos testigos. Jehová haga a la mujer que entre en tu casa como Raquel y Lea, les dicen, las cuales edificaron casa de Israel. Y tú seas ilustre en Efrata, y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Fíjate que los ancianos que escucharon esto, que vieron el trato entre estos dos familiares, ahora declaran una notable enmienda. Y ellos dicen, somos testigos, pero también nombran a otras mujeres en esta bendición. Ellos dan una bendición muy particular. Primero nombran a Raquel y Lea, 2 mujeres que eran estériles y que Dios aún así les dio hijos. Edificaron la casa de Israel, dicen. Raquel, por ejemplo, tuvo dificultad para tener hijos, al igual que Ruth. ¿Se acuerdan que Ruth estuvo 10 años sin tener hijos? Quien estuvo casada por 10 años y no podía tenerlos. Y Lea, quien también fue parte de un engaño, nos cuenta la Biblia, y también dio heredad por parte de su cuñado. Ella pudo tener esta ley del cuñado, del levirato. También nos nombra a Tamar, mujer cananea, que fue una viuda afectada por la muerte de su esposo y que también para dar heredad tuvo que tener un pariente cercano para ser mamá.
Por lo tanto, estos testigos magnifican lo que Dios está haciendo en esta obra con vos. Comparan la misma hazaña, la misma compra de vos con las grandes historias de Israel, con historias que no son fáciles, con 3 mujeres que tuvieron que sufrir eventos muy graves, pero el Señor aún así les dio fidelidad. Y ellos comparan ahora a Ruth con estas 3 mujeres. La familia de Dios no se constituye por aquellos que son los más probables, sino que la familia de Dios se constituye por aquellos que son los menos probables. La palabra nos dice que a los que son débiles, Él se glorifica. A los que no tenían ninguna posibilidad de buscarlo porque estaban muertos en sus delitos y pecados, Dios vino a revivirlos, a llamarlos, a constituirlos como su familia. Ellos son el linaje del Señor, una sangre pura, sangre de gracia. Y a estas personas vino nuestro Señor Jesús, a morir por los que nunca lo escogerían, por los que nunca confiarían en Él. Podemos ver la misma historia de los discípulos, personas muy débiles, que dudaban, con mucha carnalidad, con muchas dudas, pero el Señor vino a llamarlos a ellos, y a través de ellos se estableció la iglesia del Señor. Hay esperanza para ti y para mí, cuando somos débiles, cuando dudamos, pero aún así decidimos perder para ganar. Redención. Fíjate cómo avanza este texto, versículo 13 y 14. Dice que Booz tomó a Ruth y fue su mujer, se llegó a ella y Dios le dio un hijo. Y fíjate en el 14, las mujeres decían no a Booz ni a Ruth, no felicitaron ni a Booz ni a Ruth, felicitaron a Noemí, dice el 14. Y decían, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. Versículo 15, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Fíjate, aquí hay otros testigos que dicen otra frase, otra bendición, pero esta vez no son los mismos testigos de las puertas de la ciudad, son mujeres. Son las mujeres las que toman la voz, y son las mismas mujeres que habían recibido a Noemí cuando entró a Belén, y Noemí les dijo, llámenme amarga, porque Dios me ha amargado. Son estas mismas mujeres ahora, quienes al principio, como comentaron a Noemí, ahora le dicen a Noemí y levantan una voz de gozo y de júbilo. Aquí hay un contraste muy glorioso, y este es un detalle no menor en el libro de Ruth. Cómo la obra del Redentor viene a restituir el honor de una familia completa, los beneficios del plan y la voluntad de un Redentor. Fíjense que no le dicen a Booz, tampoco le dicen a Ruth, se dirigen a Noemí, porque ella fue afligida de manera triple. Murió su esposo y murieron 2 hijos. Por lo tanto, Dios aquí está restituyendo y consolando el corazón de una viuda triple. Aquí la más afectada fue Noemí, y Dios envía una bendición para Noemí y le dice, ahora hay un Redentor. Hay alguien que va a restituir tu honor. Hay alguien que viene a redimirte, a darte honor y posteridad para siempre. Ella será bendecida por un nuevo pariente, le dicen. Un niño que vendrá a ser el restaurador de su alma y que sustentará su vejez. Es el niño quien es el Redentor de Noemí. Ya no es Booz. Es el niño quien es el Redentor y que da esperanza a una anciana. Y fíjate lo que dice en el versículo 17. Y le dieron nombre a las vecinas, estas mujeres, diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí y padre de David. ¿Y por qué es importante que el autor de Ruth nos resalte qué hicieron estas mujeres? Porque nombrar a un bebé en esa época era un evento social importantísimo. No era exclusivamente el derecho de los padres nombrar a los bebés, como nosotros nombramos a nuestros hijos, sino que eran los amigos de la familia quienes participaban en el asunto y le ponían de acuerdo a la circunstancia o al honor de la familia un nombre a este niño nacido. Y es así como estas mujeres ven todo este evento, ven todo lo que ha sucedido y llamaron a este niño Obed. Y la palabra Obed o el nombre Obed significa el que sirve. Y fíjate que el Señor Jesús
dijo algo al respecto. En Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino que vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si tu vida, querido, querida, ha sido marcada por la desesperanza, marcada por la angustia, marcada por el sufrimiento, si has buscado redención en cualquier otra persona, lugar, circunstancia, falso Dios, que no sea Dios, puedes mirar a este descendiente de Ruth y Boaz, que nació del mismo linaje, aquel niño que también es tu Redentor. A través de los ojos de la fe puedes acercarte a Cristo, y es la oportunidad que Dios te da hoy para que pronuncies su nombre. Cristo es el verdadero Redentor de mi vida, es el verdadero Obed. Cristo es quien vino a servir, el que sirve. Cristo es el que vino a servir no para ser servido, sino para servir con la redención y la muerte sacrificial por ti y por mí. Por lo tanto, todo el honor que has perdido en tu vida puede ser restituido por este niño que vino a nacer para ser nuestro Redentor. Él no solamente va a sustentar tu vejez, te va a sustentar para siempre, para toda la eternidad. Él es un buen Redentor. Por eso Cristo es el niño Redentor quien vino a servir para nosotros perfectamente, el que sería también descendiente de David, el gran Rey libertador, Jesús. Por su nombre puedes dejar la amargura, como Noemí. Por su redención y su servicio puedes venir a Él y disfrutar de Él para siempre. Una completa libertad, una completa redención y una completa vida solamente en ese Redentor. Por eso esta historia no se trata de Noemí, ni de Ruth, ni de vos, ni de ti, ni de mí, sino que se trata de aquel que es el único glorioso Redentor de tu vida. Este libro nos cuenta la redención solamente se encuentra en Jesús, en aquel Dios que se humanó y que vino a ser como un niño, un servidor, para venir a morir por ti y por mí. Descansa en este Redentor. Suelta tus pecados, suelta tus falsos dioses y céntrate en este hombre y Dios que vino a darnos posteridad para siempre. Aquel es el glorioso Redentor de tu vida. Aférrate a Él, abrázalo como Noemí, tráelo a tus brazos por fe y descansa en el Redentor de tu vida. Hace unos días leía una cita de un teólogo que decía que cuando Noemí recibe esta noticia de las mujeres, las felicitaciones de estas mujeres, dice que Noemí pudo tomar al bebé, cargar al bebé y cargó la redención en sus brazos. Vio completamente y tuvo la redención en sus brazos. Asimismo, tú puedes ir y aferrarte de tu Señor Jesús. Abraza por fe a este Cristo. Tal como hablábamos hace un momento, solo por fe puedes conocer al Redentor de tu vida. Y ese Redentor es nuestro Señor Jesús. Y esto nos cuenta el libro de Ruth para que tú también te aferres a este gran Redentor. Por eso podemos decir, soli Deo gloria, solo a Dios sea la gloria. Vamos a orar. Amado Dios, te damos tantas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres aquel Redentor quien dejó todo por nosotros, quien renunció a todo por nosotros y vino a servirnos en una cruz, vino a servirnos muriendo sacrificialmente por cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por tanto amor, por tanta misericordia, porque ninguno de nosotros lo merecía, Señor. Pero tú, oh Señor, nos miraste, nos quisiste restituir el honor, nos quisiste dar dignidad de ser llamados hijos tuyos. Y hoy, Señor, estamos delante de ti para agradecerte, para darte la gloria y la honra, porque tú sí eres un buen Redentor. Tú no solamente viniste a las puertas de una ciudad, tú fuiste a la cruz y te levantaste en esa cruz para pagar por cada uno de nuestros pecados. Resucitaste, Señor, y con eso inauguraste la nueva vida para nosotros. ¿Cómo no darte gracias por eso, Señor? Porque nadie se fijó en nosotros, sino solamente tú, nuestro buen Redentor. Gracias, Señor, por tanto amor. Queremos confiar en ti. Queremos que tú nos fortalezcas, que nuestra fe crezca día a día para que podamos acercarnos y aferrarnos a tu redención. Hoy, mañana y siempre. Oramos todo esto en el nombre de Jesús, nuestro Redentor.
Amén y amén.